Gabinete Económico acude al Parlamento. La Asamblea Constituyente debatirá decretos sobre el petro. Posición irreversible. El diputado Julio Borges asegura que comunidad internacional no reconocerá elecciones en Venezuela. Rechazó ataque. El presidente Nicolás Maduro ordenó investigar agresión contra el diputado Teodoro Campos durante caminata de Henry Falcón en Catia. Denuncia colapso penitenciario. Diputado Juan Miguel Mateus instó a ministra Iris Varela a asumir responsabilidad de lo ocurrido en la comandancia de Carabobo. Imputados. Tribunal dictó privativa preventiva de libertad a subdirector de Poli Carabobo y 4 funcionarios. Día decisivo. Corte Suprema de Brasil determinará si expresidente Luis Ignacio Lula da Silva va a prisión. Amo y señor de la Champions. Cristiano Ronaldo encamina a nueva clasificación del Real Madrid. Escándalo. La reina Leticia y doña Sofía protagonizaron un altercado en la misa de Pascuas. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, tengan todos. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagro Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, Julio Borges, aseveró que la posición del mundo frente a la crisis venezolana es irreversible. Manifestó que la reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, demuestra que la comunidad internacional no reconocerá el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela. Borges afirmó que la posición adoptada por Francia demuestra que gobiernos de todo el mundo rechazan la gestión del gobierno venezolano. Señaló que esa nación ha manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación por la crisis que atraviesa el país y a juicio del parlamentario esto se materializa en el desconocimiento de unos comicios que no cumplen con garantías mínimas para una elección justa y libre. Borges aseguró que la postura de la comunidad internacional podría traducirse en un incremento de sanciones a funcionarios venezolanos. Igualmente informó que se reunirá este jueves con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. El presidente de la República, Nicolás Maduro, condenó el ataque que recibió el equipo del candidato presidencial Henry Falcón durante un recorrido en Catia. Informó que hay más de 10 personas detenidas por estar presuntamente vinculadas con el hecho. Quiero aprovechar también el momento desde el Estado Lara para condenar la agresión que fue objeto ayer la caravana del candidato Henry Falcón. Yo desde que me enteré ordené una investigación. Puedo decir que hay 17 detenidos y van a ser castigados con la cárcel todos los que se atrevieron a agredir verbal y físicamente la caravana del candidato presidencial Henry Falcón. Por otra parte, el jefe de Estado anunció un aumento salarial del 50% a profesores, empleados y obreros universitarios a partir del 1 de abril, así como el incremento de las becas para los estudiantes universitarios. He decidido aumentar las becas a nivel universitario desde los 80.000 bolívares que venían cobrando a 400.000 bolívares mensuales, por los cuales he aprobado una inversión de 674 millardos de bolívares. De 80.000 a 400.000 bolívares. Para los más de 263.000 becarios y becarias. A los trabajadores universitarios les tengo 2 noticias. En primer lugar, he aprobado 90.000 millones de bolívares para honrar los pasivos laborales pendientes hasta el primer trimestre del 2018. Prestaciones sociales, etcétera, etcétera. Y he aprobado a partir del 1 de abril un aumento del 50% de sueldos y salarios de profesores universitarios, empleados y obreros de todo el sector universitario. El presidente aprobó la entrega de 2.8 billones de bolívares para la creación de un Fondo Único de Financiamiento de Proyectos Socioproductivos en Lara.
102 millardos de bolívares para la construcción de una ciudad educativa al norte del estado, 697.500 millones de bolívares para el financiamiento de 191 proyectos en materia de vialidad y servicios públicos y 93.660 millones de bolívares para la construcción de 420 nuevas viviendas. El representante del comando de campaña de Henry Falcón, Ángel Cacique, exigió al fiscal general de la República iniciar las investigaciones de los hechos violentos donde resultó herido el diputado Teodoro Campos. Ángel López se encuentra en la sede del Ministerio Público y desde allí nos amplía la información. Muy buenas tardes, Ángel, te escuchamos. Buenas tardes, gracias por este contacto informativo. Desde Parque Carabobo, el profesor Ángel Cacique, representante del partido COPEI en el comando de campaña de Henry Falcón, ha consignado un documento para exigir la investigación formal de los sucesos ocurridos en Catia, donde fue herido el diputado Teodoro Campos. Luego de la detención de 17 personas, ¿qué le han informado el día de hoy? Los hechos, tenemos presencia, tenemos fotos, tenemos videos, para en función de que se haga la investigación respectiva y se proceda a hacer los señalamientos penales. Nosotros aspiramos fundamentalmente que nos devuelvan los equipos de sonido, los equipos que ellos lamentablemente sustrajeron y que además nos preocupa muchísimo en función del desarrollo de la campaña electoral que algunas personas se atribuyan responsabilidades que son estrictamente competencias según la ley y la Constitución venezolana de los cuerpos de seguridad, de los cuerpos policiales. Ellos retuvieron objetos, agredieron, bueno, y la evidencia fue lo que ocurrió y esto no puede ocurrir. Si nosotros queremos que estas elecciones presidenciales ocurran en un proceso de paz, tiene el Estado necesariamente que garantizar que la ley se cumpla. Muchísimas gracias al profesor Ángel Cacique, quien además ha asegurado, luego de entregar este documento ante el Ministerio Público, que lleva esta petición a la Defensoría del Pueblo y al Consejo Nacional Electoral para que se garantice el desarrollo en paz de esta contienda para el 20 de mayo. Esta información será ampliada esta noche en la emisión estelar. Sigan con más de nuestra emisión meridiana. Gracias, Ángel. El Tribunal Cuarto de Control del Estado Carabobo dictó privativa de libertad a José Luis Rodríguez, subdirector de la Policía de Carabobo. Randolfo Blanco nos amplía la información. Buenas tardes, Randolfo. Buenas tardes, amigos. El Tribunal Cuarto de Control de la Circunscripción Penal del Estado Carabobo dictó medida privativa de libertad a José Luis Rodríguez, subdirector de la Policía Regional, y a otros 4 funcionarios por los hechos acaecidos el pasado miércoles 28 de marzo en la comandancia de este cuerpo de seguridad, en el que fallecieron 66 personas detenidas y 2 mujeres que se encontraban de visita dentro de los calabozos de este comando policial. Por supuesto, nosotros estaremos ampliando esta información más adelante. Por ahora continúen con más de la emisión meridiana en su noticiero Venevisión. Gracias, Randolfo. Continuamos con más. El ministro de Educación, Elías Jagua, llamó a los venezolanos a ampliar su participación política en todos los espacios para superar lo que considera una coyuntura económica. Jagua recalcó la importancia de que los ciudadanos se involucren en las tareas para hacerle frente a los supuestos ataques contra Venezuela. A su juicio, es clave ampliar la participación en los espacios comunitarios para estar alerta ante las injusticias. El ministro además indicó que si la política se deja de lado, se impondrá nuevamente la exclusión y la marginación de las grandes mayorías. El dirigente del PSUV destacó la confianza que la mayoría del pueblo ha manifestado hacia esta organización política, reflejada en más de 4 millones de carnetizados en un mes. En Brasil, la Corte Suprema decidirá este miércoles el futuro político del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, al determinar si acepta o no un recurso de habeas corpus con el que el exmandatario busca impedir ser encarcelado tras haber sido condenado en segunda instancia a 12 años de prisión por corrupción. En caso de que el pedido presentado por la defensa fuese admitido, Lula podría permanecer en libertad mientras se tramitan las 2 últimas apelaciones posibles y así continuar en precampaña para las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre. Sin embargo, si este llega a ser negado, podría ir a la cárcel en cuestión de días. Para evitar posibles enfrentamientos ante la decisión, la capital brasileña amaneció con la seguridad reforzada, restricciones de tránsito y unos 4.000 policías en su zona central. En esta causa penal, una de las 7 que Lula enfrenta en los tribunales, fue hallado culpable de beneficiarse del caso de sobornos en Petrobras al recibir un apartamento de lujo en un balneario de Sao Paulo.
En Argentina, la justicia procesó al exministro de Planificación de Cristina Fernández, Julio De Vido, por su presunta vinculación al caso Odebrecht. El juez federal Daniel Refecas también procesó al exsecretario de Energía, Daniel Cameron, en una causa en la que habría favorecido a la constructora brasileña en la adjudicación de 2 contratos para la ampliación de 2 gasoductos. La obra, a cargo exclusivo de Odebrecht y proyectada para el periodo 2006-2008, estuvo presupuestada en más de 2.300 millones de dólares. El magistrado abrió un proceso penal contra De Vido, quien ya está en prisión preventiva por otras causas de corrupción por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por lo que se prevé penas de hasta 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Protegerá sus fronteras. Presidente Donald Trump podría tomar nuevas acciones en materia migratoria. Los detalles en breve, no se retiren, ya venimos. Continuamos. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, presidió la reunión del capítulo UNESCO del Movimiento de Países No Alineados, donde defendió el respeto a la diversidad como clave para lograr la paz. Villegas, en el segundo inaugural de la sesión celebrada en la sede parisina de la UNESCO, destacó su compromiso con la promoción de diversidad cultural. A su juicio, es una lucha que sigue vigente por el reconocimiento de las identidades y de los derechos de los pueblos. Subrayó que el movimiento de países no alineados actuará desde la solidaridad, el diálogo y el respeto para lograr la consolidación de la paz. Además, rechazó las medidas que se imponen contra algunos países del sur. Según el ministro venezolano, está siendo atacado desde potencias extranjeras y no claudicará en su esfuerzo por seguir construyendo vías de entendimiento. El diputado Juan Miguel Mateus afirmó que la Asamblea Nacional investigará los hechos ocurridos en Poli Carabobo y exigió a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, asumir la responsabilidad de lo ocurrido. Mateus reiteró que hay un colapso en el sistema penitenciario de Venezuela, por lo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha pronunciado 8 veces. Exigió a las autoridades profundizar en las investigaciones. Hay una cifra irresponsable, no corroborada, no confirmada del Ministerio Público de 68 fallecidos y 98 heridos, pero todas las fuentes, bien sea de los familiares, bien sea de los medios locales, de los testigos, de los sobrevivientes, dicen que hay muchos más fallecidos. Se arroja la cifra de entre 78 fallecidos y 87 fallecidos. Por eso en la Asamblea Nacional el día de ayer presentamos un acuerdo en donde solicitamos 4 cosas muy concretas. 1, una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar el sistema penitenciario venezolano, un marco normativo para la reforma integral del sistema penitenciario venezolano, una comisión que esclarezca los hechos, que los investigue para decirle la verdad al pueblo de Venezuela y que se investigue también y se comiencen los procedimientos para la responsabilidad de los funcionarios implicados. Respecto a la labor que realiza el Frente Amplio Internacional, destacó que Borges participará en la Cumbre de las Américas que se realizará en Perú, donde ya se ha dicho que el presidente Nicolás Maduro no es bien recibido. El mundo libre quiere ayudar, no solo a que haya democracia y cambio político, sino también a que haya cambio social y cambio económico para que los venezolanos podamos vivir mejor. Eso es lo que está haciendo Julio Borges, ese es su programa, no quedará allí, va a visitar próximamente Alemania, vendrá a la Cumbre de las Américas en Perú. Creo que es una lucha por Venezuela muy importante y que está cobrando eficacia mayor cada vez. El parlamentario sostuvo que la Unidad Democrática avanza en la exposición de la crisis venezolana ante el mundo a fin de hallar una pronta solución a la crisis del país. Jubilados y pensionados exigen a la Organización de Naciones Unidas en Venezuela mediar para que el gobierno nacional acepte la ayuda humanitaria de alimentos y medicamentos que beneficiaría a 3 millones de adultos mayores. Diana Vázquez nos cuenta más en el siguiente reporte. Gracias, buenas tardes. A esta hora, Arnoldo Benítez, presidente de la Subcomisión de Jubilados y Pensionados de la Asamblea Nacional, denuncia que no les alcanza a los adultos mayores la pensión que reciben por parte del Estado venezolano, valorado en 392.000 bolívares, porque a su juicio los medicamentos que se logran conseguir se ubican al dólar paralelo. Que al costo de hoy de 241.000 bolívares el dólar, eso no llega sino a 1,62 dólares diarios para un mes.
cuando la Organización Mundial de la Salud establece que son $2 diarios, es decir, $60 mensuales, y nosotros no ganamos ni 1,62. Y si a eso le sumamos el bono de guerra, como ellos lo llaman, que nos dan a los pensionados y jubilados, que son 157.000 bolívares, eso llega a $2,50 mensuales. Es decir, nosotros no tenemos dinero para comprar comida, ni mucho menos los medicamentos. El diputado de la Asamblea Nacional aseguró que de no recibir los medicamentos y alimentos necesarios se vería comprometida la salud de los adultos mayores. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Gracias, Diana. La Fiscalía de España citó a declarar al ex viceministro venezolano Javier Alvarado por presuntos sobornos. De no acudir, podrían ordenar su captura. Según la agencia de noticias EFE, el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico fue llamado a declarar ante la justicia española el próximo 16 de abril por supuestamente haber recibido sobornos del grupo empresarial español Duro Felgueira a cambio de contratos. La Fiscalía Española Anticorrupción apunta a Alvarado por su gestión al frente de la empresa pública de electricidad de Caracas en el año 2009, cuando Duro Felgueira se adjudicó la construcción de una central termoeléctrica en la capital venezolana por más de 1.500 millones de euros. La noche de este martes fue hallado el cadáver del ciudadano de nacionalidad italiana Umberto Michalizzi, de 60 años de edad, integrante de la asociación BMW Motoclub Venezuela. Diana Martínez, desde la morgue de Bellomonte, nos informa. Adelante, Diana, te escuchamos. Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Umberto Michalizzi se encontraba desaparecido desde el pasado 24 de marzo, cuando en solitario emprendió un viaje en su moto desde Puerto La Cruz hasta Valencia. Su cadáver fue hallado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, sepultado en una zona boscosa en el sector La Soledad de la carretera Caucagua-Guatopo. Se presume el móvil del crimen sea el robo, pues la moto de alta cilindrada no fue localizada. Para el momento hay 4 detenidos por este delito, entre ellos una fémina de 23 años. La captura se realizó en el barrio La Soledad, población Aragüita, municipio Acevedo. Esta es la información que podemos brindarles por los momentos. Continúen con más de Noticiero Venevisión. Gracias, Diana. En breve. Detenido. Farruko fue arrestado en Puerto Rico. Los detalles con Carielis Cuadros. Mañana si uno lo matan o te mueres, todo el mundo te olvida. No hay amigos en la mala, en las buenas dicen que todos son familia. Todo aquí es una hipocresía. El presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, levantó un informe sobre la cantidad de pacientes con dificultades para conseguir tratamientos de las patologías que sufren por la falta de medicamentos e insumos. Manuel Covela nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Así es, buenas tardes. Nosotros precisamente nos encontramos en compañía del presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, para que nos exprese los detalles de este encuentro que hoy sostiene con representantes de ONGs y asociaciones de pacientes del sector salud. Veamos. Toda la labor que hacen las ONG en esta reunión hoy están presentes Senosalud, ABEHUT, que es la Corea de Huntington, los pacientes de Parkinson, la Asociación Venezolana de Hemofilia, Codevida, que de alguna manera tiene un grupo distinto de enfermedades, la Fundación de Parkinson se nos ayuda, y CATEFAN. Aquí podemos decir que estamos hablando de un universo de pacientes, de unos 77.000 pacientes con patología VIH, los cuales tienen tratamiento para el control de su enfermedad, uno más de 1.000 pacientes con Corea de Huntington a nivel nacional, unos más de 3.500 trasplantados y 30.000 pacientes con Parkinson que desde agosto no tienen medicamento. Y este esfuerzo de la Asamblea Nacional lo que busca es aglutinar la información, lo que busca es tener un informe al final de esta jornada. Hoy arrancamos con las ONG, posteriormente tenemos reuniones con los médicos, con los sindicatos, con distintos sectores académicos, para al final del mes entrante poder tener una sesión especial en la Asamblea Nacional que aborde nuevamente el tema salud. Entonces, declaraciones del diputado José Manuel Olivares, presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, que hoy junto a representantes de ONG está revisando un informe sobre los pacientes que no pueden continuar sus tratamientos debido a la escasez de medicamentos e insumos. Nosotros con esta información despedimos este contacto. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión.
Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Estados Unidos. Así es, Milagros. El presidente Donald Trump expresó que su gobierno tomará fuertes medidas sobre la inmigración este miércoles. Así lo indicó en Twitter sin dar más detalles al respecto y a un día de decir que enviaría al ejército para vigilar la frontera con México. En el mensaje, Trump expresó que las leyes fronterizas son muy débiles y resaltó que los demócratas quieren que personas ingresen a la nación sin control. Francia vive hoy su segunda jornada consecutiva de huelga de trenes. Millones de personas se han visto afectadas por muy pocos convoyes en servicios y por problemas de transporte que han ocasionado atascos en París. Los trabajadores de la Compañía Nacional de Ferrocarriles buscan impedir la liberación del sector. China anunció nuevos aranceles de 25% a 106 productos importados de Estados Unidos por valor de $50.000 millones. La medida, que pretende detener los derechos del país asiático, influye en los productos como la soya, automóviles y aviones. Pekín insiste en que no desea una guerra comercial, por lo que llamó al diálogo con Washington. La canciller de Corea del Sur, Kang Kyung-hwa, aseguró que la desnuclearización será el tema principal de las cumbres de Seúl y Washington, con Pyongyang previstas para abril y mayo. Además, indicó desconocer si exigirán que la desnuclearización sea completa, verificable e irreversible, como lo han hecho con anterioridad. En Estados Unidos, las autoridades identificaron como Nassim Aghdam a la responsable del tiroteo de este martes en la sede de YouTube, en el que 4 personas resultaron heridas. Aunque esta no aclaró el motivo del hecho, se conoció que la mujer de 39 años de edad se habría quejado en varias ocasiones en su sitio web que la plataforma habría bloqueado y censurado sus videos. Los presidentes de Rusia, Irán y Turquía manifestaron desde Ankara su compromiso de trabajar juntos en favor del fin del conflicto armado en Siria y luchar contra las organizaciones terroristas. Durante una cumbre trilateral, los 3 mandatarios además firmaron una declaración conjunta que prevé encontrar una solución duradera para Damasco, acelerando el llamado proceso de Ginebra bajo mediación de la ONU. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, comparecerá el próximo 11 de abril ante el Congreso de Estados Unidos para responder sobre la filtración de datos vinculados al escándalo de Cambridge Analytica. La empresa británica habría tenido acceso en 2014 a información de más de 50 millones de usuarios recopiladas por la red social, lo que supondría una violación de las condiciones de alta confidencialidad. Facebook eliminará más de 200 páginas de esa red social y de Instagram, presuntamente controladas por la organización rusa acusada de influir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Según The Washington Post, las páginas y cuentas habrían sido creadas por la denominada Agencia de Investigación de Internet vinculada al Kremlin y estaban dirigidas principalmente a rusos y ucranianos. En Argentina, el Comité Olímpico pidió una investigación por un presunto caso de abuso por parte de un seleccionador nacional de gimnasia a varios atletas en los años 90. Los supuestos hechos fueron denunciados por los propios deportistas y el acusado fue apartado del cargo. El escándalo llega días después de que se denuncian en casos de delitos sexuales sobre menores en las categorías inferiores de los equipos de fútbol de River Plate e Independientes. Y en Francia, 40 toneladas de los famosos candados del amor han sido retiradas del Pont de Fou y de otras barandillas de la Plaza Bergaland en París en las últimas 2 semanas. Fuentes del ayuntamiento de la capital indicaron que el deterioro del patrimonio y el riesgo para la seguridad de los parisinos y los turistas fueron los principales motivos de la decisión. Bueno, al regreso, este es el gol de su vida, tal vez el gol de la historia. El mundo aplaudió de pie el golazo de astro portugués. En minutos, los detalles los cuenta Gregorio Rojas. It is. Yeah. I mean, that is athleticism at its very, very best. And there's always this discussion between this and then this just makes history.
Amigos, iniciamos los deportes con el mejor béisbol del mundo porque el venezolano David Peralta conectó su primer cuadrangular de la campaña en la victoria de sus Cascabeles de Arizona sobre los Dodgers de Los Ángeles, 6-1. Nos vamos a la tercera entrada en Chase Field y David Peralta de línea sacó la bola del parque ante los envíos de Clayton Kershaw para poner arriba a los de Arizona, quienes no perdieron la ventaja en el resto de la noche. De esta manera, el nativo del estado Carabobo deja promedio de 304 con 2 remolques en lo que va de temporada. En el Angel Stadium, el japonés Shohei Ohtani hizo su debut como bateador designado en la alineación titular. En el mismo primer episodio, con 2 hombres en base, Ohtani desapareció la pelota por todo el jardín central para ampliar la ventaja de los angelinos. Más tarde, en el tercer capítulo, el venezolano Luis Balbuena conectó su primer cuadrangular de la temporada para que los angelinos de Los Ángeles derrotaran a los indios de Cleveland 13-2. Nos vamos a Canadá, 5º episodio, y a Misael García, que conecta este larguísimo batazo de 481 pies, el más largo para un jugador de los Medias Blancas desde el inicio de la tecnología del StatCast. Más tarde, en el 8º capítulo, Yolmer Sánchez envió la pelota al segundo piso de la pradera derecha para reducir la ventaja en el compromiso que terminaron perdiendo los Medias Blancas de Chicago ante los Azulejos de Toronto, 15-5. Pasamos a notas del fútbol porque una actuación de 10 sobre 10 de Cristiano Ronaldo ha puesto al Real Madrid prácticamente con pie y medio en las semifinales de la Liga de Campeones tras derrotar a la Juventus en Turín 3-0. El extremo portugués adelantó al cuadro merengue con un gol de Camerino al minuto 3 y luego al 64 amplió la ventaja con una soberbia chilena que desde ya es candidata al premio Puskás. Marcelo cerró la cuenta al minuto 72. La vuelta se jugará en una semana en el Santiago Bernabéu. Sevilla tuvo el triunfo en sus manos y lo botó con los pies. Victoria de un también encaminado Bayern de Múnich ante los andaluces, 2-1 en el Ramón Sánchez Pizjuán. Pablo Sarabia adelantó al elenco nervionense al minuto 32, pero la ventaja duró apenas 5 minutos. Un autogol de Jesús Navas igualó las acciones al 37 y Thiago Alcántara completó la remontada bávara al 68 con algo de ayuda del capitán andaluz Sergio Escudero. La vuelta el próximo miércoles en el Fischball Arena en München. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con las reinas Leticia y Sofía, quienes protagonizaron un enfrentamiento que dejó a todos boca abierta. Como es costumbre, la familia real asistió este domingo a la misa de Pascuas y al finalizar, doña Sofía quiso tomarse una foto con sus nietas, pero la reina Leticia lo impidió. El video, que se hizo viral en las redes sociales, muestra cómo la madre de las niñas se interpone para que su suegra no pueda ser capturada y las pequeñas lucen incómodas. Don Felipe se encargó de controlar el impasse y todos posaron para la prensa. Sin embargo, los titulares señalan que Leticia y Sofía ciertamente no tienen una buena relación. Y Farruko fue detenido en Puerto Rico por presunto tráfico de dinero. El reggaetonero fue arrestado este martes en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan de Puerto Rico por presunto tráfico de dinero. Los medios locales informaron que sucedió cuando Farruko llegaba proveniente de República Dominicana. Según las autoridades, él no habría declarado $51.000 en efectivo. Otras versiones sostienen que fue detenido por unos agentes en el hogar de sus padres en Bayamón, pero ni él ni sus representantes se han manifestado al respecto. Seguimos con Angelina Jolie y Brad Pitt. La expareja llegó a un acuerdo para compartir la custodia de sus hijos. Los actores de Hollywood lograron llegar a un acuerdo tras 2 años de negociaciones y como resultado se dio a conocer que ambos compartirán la custodia de sus 6 hijos. Angelina y Brad concluyeron que lo mejor para ellos es que ambos puedan tener voz y voto a la hora de tomar decisiones, por supuesto basándose en sus apretadas agendas de trabajo. Una fuente cercana reveló que es un gran cambio con respecto a cómo terminó el matrimonio y ambos están dispuestos a mantener una relación respetuosa. Y Bill Cosby acudió a su segundo juicio por supuesto abuso sexual. Este lunes el actor acudió nuevamente al juzgado como estaba previsto. Bill enfrenta su segundo juicio por las acusaciones de Andrea Constant, quien asegura haber sido víctima de agresión sexual en el 2004. Con un nuevo jurado, la Fiscalía planea demostrar un patrón en el comportamiento de Cosby, quien podría enfrentar una pena de hasta 30 años de prisión y una multa de $25.000.
Cerramos con Justin Timberlake y Jessica Biel. La pareja reveló que pasaron por una crisis matrimonial. Las celebridades decidieron compartir con sus seguidores y otras parejas que una época pasaron por una crisis matrimonial. Justin y Jessica contaron que la llegada de su hijo fue traumática. Recordaron que no tuvieron un plan de parto normal como esperaban. Pese a haberse planificado con distintas prácticas para un nacimiento sereno y natural, Biel tuvo una cesárea de emergencia. Luego ella no llevó bien el posparto y se obsesionó con un estilo de vida orgánico, tanto que enloqueció a Justin. Finalmente lograron apoyarse en una nana amorosa y disfrutar de la llegada de su bebé. Es por eso que ahora esperan poder ayudar a otros con su testimonio. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Vamos a realizar una breve pausa y al regreso más información. No se aparten, que ya seguimos con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es el ministro para el Proceso Social de Trabajo, Néstor Ovalles. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Siempre es muy interesante hablar con la postura del Ministerio de Trabajo en el medio de tantas interrogantes que se hace la fuerza laboral en Venezuela, en función sobre todo de los recientes aumentos anunciados, el impacto que esto tiene en el tema inflacionario y todas las interpretaciones que hay de la distorsión de la economía, porque ha habido incluso muchos trabajos de investigación que hablan de que los trabajadores tienen un debate entre si ir o no a sus puestos de trabajo por el costo que representa en cuanto a los pagos que deben hacer en el servicio de transporte, los gastos de comida y cómo hacer para que exista un equilibrio entre lo que la gente gana y lo que invierte para desplazarse a sus puestos de trabajo. Bueno, en primer lugar, las gracias, ¿no? Nuevamente, reitero por la invitación. Y ciertamente estamos ante una política salarial, estamos ante una política sostenida del gobierno bolivariano en materia de aumento salarial. Yo lo he reiterado, es un mandato constitucional, un mandato de ley, el que se ajusten los salarios periódicamente. Estamos casi en un sistema bimensual de aumento del salario mínimo nacional, repito, tal como lo ordena nuestra Carta Magna y la Ley Orgánica del Trabajo. 42 aumentos salariales en este periodo de gobierno, comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro, de tal manera que damos cumplimiento a lo que está establecido en la ley, en la Constitución y en la ley. Los trabajadores y el ausentismo laboral. Nosotros hemos inclusive en Guayana ordenado un observatorio de seguimiento con respecto a las ausencias de los trabajadores, en la cual los trabajadores por reflejo son muy cuidadosos, ¿no? De estar muy pendientes de las inasistencias, porque sabrás que, y la audiencia, que 3 causas injustificadas al trabajo son causal de despido según la Ley Orgánica del Trabajo, la anterior y la vigente. De tal manera que el resguardar la fuente de trabajo, el empleo, se convierte también en una actitud permanente, de permanente vigilancia por parte del mismo trabajador. Ordenamos un observatorio en el caso de Guayana, inclusive, para velar y tener datos rigurosos, exactos sobre esto del ausentismo, porque se manejan cifras al voleo, se manejan cifras con cierta irresponsabilidad. Ministro, de hecho hoy salió publicado un trabajo en un diario de circulación nacional que refleja que la ausencia laboral en las empresas de la CBG supera el 80%. No, ¿esto es real? Yo quiero ser categórico en negar eso. No hay un dato riguroso. Tendríamos que recoger cuál es la fuente en que se fundamenta esto, porque es precisamente Guayana en donde tenemos flotas de autobuses que sirven a las empresas, a Sidor, a Benalún, a Alcasa, que pudieran haber presentado picos de dificultad por el tema de repuestos o de cauchos, pero que inmediatamente han sido atendidos. Y es precisamente en Puerto Ordaz donde nosotros pedimos estar muy vigilantes a nuestras instancias, Inspectoría del Trabajo, Dirección Estatal, de funcionar como un observatorio para este tema del ausentismo laboral y darle el tratamiento que tengamos que darle cuando no es una causa que pueda ser imputable al trabajador. Eso no operaría como una causa injustificada, sino como una causa justificada. Pero es precisamente en el caso de Guayana, quiero ser enfático, no hay, y esa fuente tendríamos que saber cuál es, no hay nada que para el Ministerio del Trabajo pueda
afirmar o acompañar, mejor dicho, esa afirmación. También es muy interesante analizar la reciente participación de Venezuela en la OIT. Fedecámaras con Industria habrían solicitado a este organismo internacional que enviara una comisión a Venezuela para observar el funcionamiento del área laboral. ¿Cómo fue la participación? Nos quedamos esperando a la comisión de alto nivel, a la misión de alto nivel. Las puertas de la patria estuvieron abiertas en el mes de enero, arrancandito el año, para recibir esa misión de alto nivel. Todo estaba preparado, las reuniones con los poderes, con los actores sociales que están detrás de la queja, valga decir, las organizaciones sindicales y los gremios empresariales. En este caso, fundamentalmente Fedecámaras, que actúa como contraparte empresarial en el marco tripartito de la OIT. Y por otro lado, nuestra Central Bolivariana de Trabajadores y otras organizaciones. Quiero señalar que la visita al país no colocaba cortapisas ni restricciones para que el diálogo se estableciera con otras organizaciones distintas a la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores. La misión tenía abiertas las puertas de la patria para organizaciones que estaban asociadas a la queja que se había producido en el Consejo de Administración, pudieran entrevistarse y participar de la mesa de diálogo con la misión de la OIT. Insospechadamente, en la víspera casi, todo preparado, deciden no venir al país. Nosotros insistimos, estuvimos en el Consejo de Administración, tanto gobierno, las tres partes, y bueno, estamos a la espera de cuál es el resultado que pueda provenir de la OIT, siempre en la firme voluntad de un diálogo social bolivariano. Y el diálogo social bolivariano se caracteriza por entender que hay sujetos sociales que a la luz de la realidad venezolana son merecedores de diálogo, y con ellos dialogamos permanentemente. Fedecámaras y Conindustria han sido enfáticos cuando se analiza la situación económica del país en atribuir cierta carga particular a la ley del trabajo como parte de responsabilidad de la crisis que enfrentan muchísimas empresas privadas y sectores industriales. Yo quisiera conocer de la ley de Consejo Productivo de Trabajadores que recientemente fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, qué aspectos han sido los más álgidos del debate y cuál es el espíritu de esta ley. No dejemos de lado lo de la Ley Orgánica del Trabajo. En el marco del Consejo de Economía Nacional Productivo, año 2016, quedó establecido y con presencia de muchas grandes empresas pertenecientes o agremiadas en Fedecámaras, que la ley no representaba, la Ley Orgánica del Trabajo no representaba un pesado fardo sobre la economía nacional, que la Ley Orgánica del Trabajo se convertía en una herramienta, y lo es, una herramienta para la prosperidad, para el desarrollo productivo. Y yo aprovecho esta visita a Venevisión para decirle a los empleadores y empleadoras, hay un título en la Ley Orgánica del Trabajo que es el título 5º. Como aquel informe de la UNESCO, la educación encierra un tesoro, asociada a un informe sobre las ventajas de la educación para el progreso, para abatir la pobreza, para inclusive evitar la guerra. La educación encierra un tesoro, y el título 5º de la Ley Orgánica del Trabajo encierra el proceso de formación y autoformación. Qué bello sería que nuestras empresas sean centros de formación y centros de educación en donde nuestros trabajadores pudieran armarse y su talento sea reproducido y fructificado para la productividad. Toda fábrica, una empresa, es lo que ordena la Ley Orgánica del Trabajo en su título 5º a través del proceso de formación y autoformación. De tal manera que hago la invitación no solamente a los gremios, a Fedecámara, a Consecomercio, a Fedindustria, sino a los empresarios en general, para adelante el gobierno, la clase trabajadora y ellos hacer de las empresas un espacio también del trabajo, pero también del estudio, de la educación. Ministro, ha tocado un tema bien interesante y que en lo particular me conmueve porque es el asociar la educación con el trabajo. ¿De qué manera se está articulando el Ministerio de Trabajo con los sectores educativos, por ejemplo, como los proyectos que se llevan a cabo en el país y que antes eran muy emblemáticos, como el INSES, en cuanto a formación de oficios más que de carreras universitarias? Hasta hace poco el INSEE formaba parte del ministerio ente adscrito al Ministerio del Trabajo, hoy está en el Ministerio de Educación. Sin embargo, eso no ha sido ápice, no ha sido obstáculo para que nosotros podamos seguir relacionándonos. Participa de la Junta Ministerial y estamos en todo el proceso del programa Chamba Juvenil. Todo el tema de los aprendices que establece la Ley Orgánica del Trabajo, repito, en el título 5º, es uno de los pilares o de los vértices sobre los cuales se monta el plan Chamba Juvenil. Algunos han señalado de improvisación en el tema del Chamba Juvenil. Nosotros no solemos improvisar, y menos en el trabajo del joven, en el desempleo joven. Este gobierno ha sediado
un gobierno perseguido internacionalmente, inclusive ha tomado en serio y muy en serio el tema del desempleo juvenil, que se convierte en una plaga a nivel planetario, desatendido por gobiernos y sociedades. La Revolución Bolivariana, modestamente, ha lanzado un programa que es exitoso, el programa Chamba Juvenil, y allí los aprendices. Y con respecto a la ley de consejos productivos de trabajadores que se nos quedó en el tintero, quiero anunciarles que el Ministerio del Trabajo está trabajando el reglamento, un reglamento que hará posible que esa ley constitucional cuente con un cuerpo operacional, porque los reglamentos funcionan frente a las leyes como el qué hacer, como la metodología que permite no explicar la ley, sino procedimentalmente hacer posible aterrizar el cuerpo normativo que la ley, en este caso, la Ley de Consejos Productivos de Trabajadores, establece. Entonces estamos a la espera de eso, estamos recibiendo las propuestas, están muy activos los consejos productivos de trabajadores a lo largo y ancho del país haciendo las propuestas para ese reglamento. ¿Qué ha pasado con los jubilados y pensionados de Ciudad Guayana? Preguntan de la audiencia. Tenemos a los de Axel, ¿sí? Esta mañana muy temprano hablé con Manuel, al cual le mando un saludo. Estamos muy pendientes, ellos están en la CBG. El trabajo completo sobre los expedientes de los trabajadores de Axel, que es una rémora del neoliberalismo en Venezuela. Cuando llegó el comandante Chávez al poder, encontró que había un proceso casi de privatización de las empresas básicas y de expulsión de estos trabajadores, entre ellos trabajadores enfermos ocupacionales, que habían sido tratados como objetos y dejados de lado con cajitas feliz y otras ofertas para luego no cumplirlas. Ha sido el gobierno del comandante Chávez y del presidente Maduro quien ha atendido, y tengan la seguridad que luego que ya hemos terminado los expedientes como Ministerio del Trabajo, de caso por caso, porque no podemos ser irresponsables en esto, se dará a quien en justicia deba dársela. La protección y garantías de los derechos de los trabajadores, que son piedra angular del Ministerio de Trabajo. Si yo le pregunto cómo está hoy la fuerza laboral en Venezuela, ¿qué responde usted? Bueno, en principio trabajando, produciendo al país, poniendo a producir el país, haciendo un enorme esfuerzo en medio de circunstancias muy difíciles, de elementos de orden externo que conspiran permanentemente para no hacer lo que efectivamente estamos señalados a hacer: dar prosperidad y desarrollo a nuestra patria, a nuestro país. Nosotros estamos tocando hoy un tema muy importante, que es la atención a los pliegos patronales, a los pliegos que los empleadores introducen. Nosotros estamos introduciendo un mecanismo, un procedimiento para que los pliegos no puedan desarrollarse unilateralmente, porque no podemos cargar la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora. Nosotros hemos venido evaluando situaciones en donde se lleva a los trabajadores a salario mínimo y se envía a la casa, o se les deja nada más con cestatique. Poderosos monopolios, inclusive en este país, han inaugurado una práctica de enganche y desenganche intermitente de la fuerza de trabajo, y frente a eso nosotros vamos a actuar. Vamos a actuar en el marco de la Ley Orgánica del Trabajo, del artículo 148 de la Ley Orgánica del Trabajo, del artículo 149, del marco general que tiene la Ley Orgánica del Trabajo. Vamos a actuar para que los pliegos patronales sean procesados en el marco del diálogo, en las inspectorías del trabajo, con nuestras direcciones estadales, sean escuchados los elementos que pueda tener el empleador frente al cambio de condiciones de trabajo, pero también sean escuchados los trabajadores. No es que de sorpresa nos consigamos a nosotros importantes números de trabajadores desmejorados unilateralmente en sus condiciones. Vamos, tenemos las puertas abiertas. En el Consejo de Economía Nacional Productivo, recientemente se dieron aportes sustanciales a una importante cadena de supermercados, a una importante empresa de producción de alimentos. Ese es el gobierno bolivariano, la mano tendida para apoyar y para juntos empujar lo que todos queremos: prosperidad y desarrollo para el país. ¿Cómo resolver las distorsiones que hay en materia laboral cuando, por ejemplo, el ingreso que percibe hoy el trabajador se superan más las bonificaciones que lo que tiene un impacto en las prestaciones sociales, cuando más bien uno de los espíritus de la ley del trabajo era resolver esta coyuntura? No estamos para nada frente a un proceso de bonificación. Recuerden que cuando se aumenta el salario mínimo, también se aumenta la unidad tributaria, o mejor dicho, se aumenta el cestatique socialista, así denominado en ley, de tal manera que se desarrolla una política paralela de cuidar el salario mínimo integral, el salario mínimo nacional, y sumarlo a algo que hemos llamado el ingreso mínimo integral, pero está de lejos de los procesos de bonificación que hace bastante tiempo nosotros enfrentamos. Pero recordemos
que el salario mínimo, ciertamente como usted lo señaló, y el salario está compuesto de otros elementos que no son el salario mínimo, y que esos aspectos tienen que ver con las prestaciones. Es decir, el concepto de salario integral es el concepto que manejamos para el cálculo de las prestaciones y no el concepto de salario mínimo. Eso hay que decirlo, porque a veces hay desinformación. Salario mínimo como decreto presidencial y como orden de ley, pero salario integral con todos los aderezos, digamos, los componentes que tiene esto para el cálculo de las prestaciones sociales. Ministro, el tema del bienestar de los trabajadores también es fundamental, sobre todo cuando la salud es una de las principales preocupaciones de los venezolanos hoy. ¿Cómo se articula con el Seguro Social para tener garantías de que un trabajador, más allá de que la póliza de su seguro laboral no le alcance para cubrir una enfermedad, tenga el respaldo del Seguro Social? Es terrible, realmente terrible lo que sucede en el mercado de salud. Hemos hecho descubrimientos asombrosos con el parto humanizado, cómo el parto humanizado ha salido al frente a las terapias y a las prácticas obstétricas invasivas a nuestras mujeres, a nuestras madres, prácticas invasivas de cesárea en donde no es necesario, y con el parto humanizado hemos descubierto que esto, que tiene un altísimo costo para mujeres en nuestra patria, el parto humanizado ha venido a ser una herramienta de formación, de dar vida con dolor pero con amor, pero además de no caer en una mercantilización horrorosa que por los procesos de embarazo, de parto, la obstetricia, los llamados HCM, se hacen insoportables para, yo creo que inclusive para mujeres de nuestra patria de clase media, que es imposible costear una cesárea que hoy ronda los 30, 40 millones de bolívares, y pudiera estar siendo yo conservador con esta cifra. Se pierde de vista. No se pierde de vista, pero repito, parto humanizado es una herramienta. ¿Cómo se garantiza? Para no seguirla invadiendo, para no seguirla traumando. ¿Cómo se garantiza esa articulación con el Seguro Social para que el trabajador pueda sentir que a través de su trabajo puede tener cubierta el área de la salud? Lo que ha sucedido con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es maravilloso. Seguro social que conseguimos semi o privatizado. El decreto de privatización estaba en la mesa cuando el comandante Chávez llegó a nosotros. Llegó al gobierno, pues llegó tras el voto popular al gobierno. Él retrotrajo eso, echó para atrás el decreto de privatización de nuestro Instituto Venezolano de Seguro Social, y hoy podemos decir 3 millones y más, casi 4 millones de pensiones, pero además invito a visitar nuestras farmacias de alto costo, referencias a nivel latinoamericano, con algunas dificultades hoy, sí, hay que confesarlo, pero hoy ha sido una referencia nuestras farmacias de alto costo, en una de ellas acá en Los Ruices, para atender la salud de miles y miles de trabajadores e inclusive hermanos de nuestra América, que vienen de Colombia, que vienen de Ecuador, a costosísimos procedimientos, costosísimos tratamientos, más bien del cáncer, por ejemplo, del cáncer de mama, que es uno de los tratamientos que estas farmacias de alto costo en Caracas y en Maracaibo, para señalar solamente dos, ofrece el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Pero otra referencia es el Luciani, con un oncológico casi de estreno que tenemos en el Llanito, que se inauguró hace unos 3 años y que hoy también es una referencia para los trabajadores y trabajadoras. Las próximas acciones del gobierno en materia laboral, ¿qué se está preparando? Bueno, continuar cumpliendo con la instrucción de nuestro presidente en las contrataciones colectivas, la contratación colectiva que va a recoger a más de 800.000 trabajadores, obreros, administrativos y maestros, profesores del país, que es la contratación colectiva de los trabajadores de la educación, está próxima a ser firmada, está la contratación colectiva de Hipostel, acabamos recientemente de terminar la contratación colectiva, firmarla en medio del diálogo, negociada pacíficamente de los trabajadores petroleros, en el estilo o en la metódica que solemos utilizar. Actitud dialogante, actitud de negociación, posibilidad de que se encuentren las partes, y acá un Ministerio del Trabajo con su personal, al cual le doy un saludo desde acá, un personal, funcionarios dedicados a esto, que están prestos para que nosotros mediar, conciliar y hacer posible que las negociaciones colectivas se den en un clima de paz, como todos lo decían. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Néstor Ovalle, ministro de Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por acompañarnos como siempre. Muy buenas tardes a todos. Milagros.
Gracias, Andrina. Así culminamos la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.